Hola a todos, de nuevo. Voy a hacer una preguntita primero antes de empezar y es, ¿alguno tiene algún inconveniente con que salga su rostro registrado en un video desde esta cámara? Vamos a iniciar hoy esta reunión en la que les voy a pedir algo muy especial en un instante. El objetivo de hoy es explicarles una posibilidad latente en el humano que es desconocida por la mente. Así se puede explicar. Lo que hago es divulgar una enseñanza que permite hacer un desarrollo desconocido por lo que ha recibido la persona en su educación cultural, en todo lo que ha adquirido a través de su infancia, adolescencia, de los estudios. Y ese desarrollo requiere una disposición muy particular. No todos están dispuestos a ese desarrollo. Y estos 40 minutos que vamos a compartir tienen como objetivo sensibilizarnos frente a qué disposición debe tener uno para ese desarrollo. Entonces les voy a pedir que con toda tranquilidad, de verdad, cualquier inquietud que tengan, vamos a hacer como unos bloques en donde hacemos una idea, la compartimos, si tienen inquietudes, y pasamos a otra idea. Ese es el mecanismo, ese es el cómo. Bueno, entonces lo primero que les voy a pedir, que les dije ahorita, es algo muy extraño y es qué tan posible es que uno sea capaz de tener una actitud de niño. ¿Pueden decirme cualquiera características de los niños? Para ver cómo podría uno asumir de alguna forma una actitud de niño. Ok, asombro. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Por qué el asombro? Porque ahora el adulto muy difícil se asombra, ¿no? Bien, genial. Un niño, espontaneidad. Curiosidad. Excelente. Curioso. ¿Qué otra cosa tienen los niños? Sinceros. No les importa. ¿Está feo? Está feo. ¿Qué otra cosa? Inocencia. Bueno, podríamos enumerar varios geniales. Yo les voy a pedir uno muy particular, que tiene que ver con la disposición necesaria para que la enseñanza pueda ser de una utilidad. Y es esto. Un niño considera que todo es posible. Dígale a un adulto, venga, vamos a la luna. Pero dígale a un niño, venga, vamos a la luna. Bueno, venga, vamos. Y tiene disposición. Entonces les quiero pedir esto, ¿por qué? Porque les voy a compartir una serie de ideas y nuestras mentes están diseñadas para que esa idea no entre, ni siquiera se pueda posar. La mente, con unas de las ideas que voy a compartir, va a decir, no, eso no va conmigo, eso no pasa dentro de mí. Entonces hagan un esfuerzo por permitir que la idea por lo menos sea posible. No estoy diciendo que la acepten, solo es posible. Bueno, empezando con conocimiento de sí mismo, entonces vamos a ir con una serie de preguntas. Me gustaría que participaran con toda tranquilidad y es preguntarse a sí mismo, que cada uno se pregunte a sí mismo como si estuviéramos o reunidos cada uno conmigo, solo dos, o cada uno solo consigo mismo. La pregunta es, ¿yo qué sé de mí? ¿Qué alcanzo a saber de mí? ¿Quiere alguno compartir la primera respuesta que se venga a la mente? No hay problema. Ante esa pregunta, ¿qué sé de mí? ¿Qué podrían decirme? Que no sabemos nada. Bueno, uno dice nada. Eso genera
Un espacio gigante para trabajar. No sabemos nada porque son todo envolturas que nos han traspasado de generaciones, padres, madres. Realmente nosotros mismos está muy, muy, muy profundo. Hay mucha profundidad. Aquí hay muchas capas. Y cuando uno le pregunta a una persona, oye, ¿quién eres? ¿Cuál es la primera respuesta que viene? El nombre. Ok. La etiqueta con la que me matricularon desde pequeño, ¿no? Y si le pregunta, bueno, pero ¿tú sabes bien quién eres? Sin que estemos en estas cuestiones de reflexión, la respuesta mecánica es que, sí, claro, pues yo sé quién soy, ¿no? Dos cosas. Yo sé quién soy porque me reconozco la envoltura esta física en un espejo y la podría identificar en una foto, o porque esa etiqueta con la que me matricularon la recuerdo. Básicamente son dos recuerdos: de imagen, porque entró por acá, y de sonido, porque entró por acá. Están registrados. Entonces, bueno, eso es un cuestionamiento muy profundo, porque para que se entre en la enseñanza tiene que haber ese hueco, tiene que haber esa disposición de lo que no sé de mí. Debe haber un hueco ahí, que ese vacío genera una atracción. Eso es lo que pasa. Siguiente: ¿qué control tengo de mí y qué control podría tener de mí? ¿Tú podrías, por ejemplo, enamorarte de mí en este instante? Si te lo pido. No hay forma de controlar las emociones. ¿Tú podrías odiarme en este momento? Una persona no puede controlar sus emociones. Las emociones son reactivas. Reaccionan ante un choque intelectual. Si veo a lo que yo creo que mi pareja con otro, las emociones se alborotan y puedo hasta asesinar. Pero son reaccionarias. El humano no tiene control de sus emociones. Todo es reacción. Ahora, la mente. ¿Podría yo pedirle a alguno que piense mal de mí y hacer algún particular esfuerzo como para que pensara mal del otro? No, tiene que enterarse porque le entra una idea. Hay un proceso de comparación donde la mente, que ha guardado las cosas mal y bien, entonces saca la gaveta de lo que está mal y dice, no, eso está mal. Entonces calificamos a ese de malo. No, malo. Entonces ni siquiera hay un control de la mente. Además, cuando uno se propone hacer una meditación, una reflexión, o simplemente en el autobús o en el coche, viene este pensamiento, viene el otro, viene el otro, viene el otro, pero sin embargo uno cree que es dueño de sí mismo. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque este asunto de que no sé de mí tiene que haber una disposición para conocerse a sí mismo, y tiene que encontrar esto, y es percatarse en un proceso de constatación de que el control que tengo de mí mismo, si hago una reflexión profunda, es nulo. Si hago una reflexión mediana, más o menos no tengo. Si no hago reflexión, mi afirmación va a ser que yo sí tengo control de mí mismo. Y ahora esta pregunta, que es bien gorda, sinceramente, y si tenemos que tomarnos un momento, es: ¿acaso hay algo más que yo pueda afirmar que yo soy, además de mis recuerdos? Los invito a que reflexionen dentro de ustedes mismos. ¿Yo soy solo mis recuerdos de mí? Porque mire, fíjense, uno le pregunta a otra persona, bueno, ¿tú quién eres? Y empieza una canción, básicamente. Si está en una entrevista de trabajo, pues va a seleccionar unas cosas que le interesan, ¿no? Si está con la chica o con el chico de interés, saca otras cosas que le interesan. Si está con la esposa, saca otras cosas. Con el hijo, otras cosas. Y así. Con el extraño, saca otras cosas de su lista. No, es que yo soy esto, yo sé esto, yo. Y yo recuerdo que yo estuve, y yo he estado, y yo he sido, y yo siempre he pensado. Yo soy de los que dicen. Yo soy de los que piensan. Y todo eso es, curiosamente, un montón de recuerdos, como un libro, como un baúl. Y esto, ¿sabe qué pasa? Que lo lleva a uno, que si yo soy un paquete de recuerdos de mí, y entonces se me desconecta el cablecito del baúl, y entonces ¿qué queda? ¿Qué queda si yo soy mis recuerdos de mí? Quedas tú, el yo. ¿Qué queda? Queda algo indefinible. Eso, sin etiquetas. Quedo ahí, y ¿qué
Oye, pero vamos, que yo soy tu hijo. Oye, pero es que tú trabajabas allá. Oye, pero es que tú, pero ¿y no te importa la vida? ¿No te importa que no recordar? O sea, es muy curioso, esa pregunta lo lleva a uno en una reflexión a que se rompa algo muy importante dentro de mí, por eso la pongo acá. Cuando me metí, me sumergí con la profunda sinceridad que pude a descubrir que yo de mí solo tenía recuerdos, entonces me encontré demasiado pobre y miserable. Y que se rompa eso es muy importante para que pueda haber otra cosa. Bueno, vamos a otra. Hay algo que me llamó antes de morir mi padre, él tenía 92 años, se desconectó de sus recuerdos, ya no sabía quiénes eran. No sabía, solo hay dos cosas que recordaba: su trabajo, dónde trabajó, y su mamá. Eran las únicas dos cosas que mencionó. Y lo otro como si se hubiera desconectado de los registros. Nos veía siempre había una risa permanente, pero no sabía quiénes éramos nosotros. Pero solo dos cosas mencionadas: su trabajo y su mamá. Genial esos fenómenos para estudio. Claro que hay una conexión emocional que no permite que sea tan sencillo verlo como un caso de estudio. Entonces pensé, se desconectó. Pero es genial darse cuenta que hay un pedazo de esa persona que sí recuerda el idioma, sí recuerda el lenguaje, conserva algunos hábitos, algunos mecanismos, pero otra parte se desconectó, hubo algo que se desconectó de ese mecanismo. Genial, así es uno, tiene un montón de conexiones y todas están operando de cierta manera. Bueno, aquí viene un golpe bien interesante para las mentes. Y la pregunta es, ¿dónde están las cosas? La pregunta es, ¿dónde están las cosas? Y voy a empezar con esta cosa, este objeto. ¿Dónde está este objeto? Voy a ponerlo por acá. ¿Dónde está este objeto? Tranquilos, sean como niños. En la mesa, en tu mano, en el salón, en el planeta. Está donde tiene que estar. Oye, podría ser. Es una respuesta que aplica. Hay algo muy gordo con esa pregunta, de verdad. Es una estupidez, parece que la pregunta, pero resulta que arroja una luz muy poderosa cuando uno empieza a descubrir que solo para el hecho de preguntarse dónde está esta cosa, ya no solo está en un lugar. Cierren los ojos un momento, los que quieran, y voy a volver a preguntar, con los ojos cerrados, ¿dónde está ese muñeco que había puesto en la mesa? Ok, listo. Ya, ahí se está abriendo y les estoy mostrando el 50% del mundo desconocido. Y yo siempre he calificado que las cosas están afuera. Y no me he percatado que las cosas realmente hay una representación afuera, pero esa cosa existe adentro, le di vida, adentro se escribió. Es como si en la mente, al mostrarles el muñeco, entonces la mente hubiera hecho esto. Y en la mente ahora aparece. Al punto de que ustedes se van a llevar ese recuerdo y ese recuerdo va a formar parte de sus vidas de aquí en adelante. O sea, cobró vida, ahora existe y está vivo dentro de cada uno. Bueno, ¿por qué es importante este cuestionamiento? Porque para la propuesta de conocerse a sí mismo hay un cubo, un tanque, un envoltorio, un recipiente que tiene un montón de cosas que están adentro de mí, que se han grabado durante toda la existencia, otras vienen desde antes y son desconocidas por mí mismo, como tú lo dijiste. Y el mecanismo para ser capaz de asumir un trabajo, de coger cosa por cosa para volverla otra cosa, es un trabajo y es desconocido por la mente, porque esto es la misma mente de lo que estoy hablando. Fíjense en esta reflexión, otra reflexión que les voy a hacer, y es: todo pasa por dentro. Es muy extraño, pero métanse un momento y verán. Imagínense que están comiendo y verá que efectivamente la grúa
La grúa coge la herramienta y hace el trabajo, pero en la mente de uno está el proceso de comer, al punto de que después de comer, en el siguiente instante ocurre algo y es: yo ya recuerdo que comí. Recuerdo, o sea, grabé el recuerdo de que ya comí. Pero si no hubiera guardado que comí, entonces de pronto no, yo siento que no comí. Como por ejemplo, si ustedes pudieran comerse una hamburguesa en una pastilla. Sí, entonces me comí la hamburguesa y después, pero no, es que ahí está todo el contenido de la pastilla. En la pastilla está todo lo que necesitaba. Pero no, resulta que adentro no ocurrió el proceso de morder, disfrutar, masticar, tragar, ver, escuchar incluso. No ocurrió, entonces el proceso interior no ocurrió. Entonces, ¿por qué es importante esta bomba intelectual? Porque toda vez que uno esté en la calle, toda vez que uno esté las 24 horas, hay un proceso exterior y un proceso interior. Y descubrir el proceso interior es descubrirse a sí mismo. Descubrir que estoy grabando algo es descubrir la mecanicidad de uno. Bueno, ahora para poder generar un entendimiento, debido a que cada persona es un mundo y cada persona ha llamado las cosas de una forma, voy a tratar de generar un lenguaje común para todos nosotros frente a 3 cosas que componen a uno mismo. Entonces voy a tomar este personaje para explicarlo. Todos tenemos un recipiente, un estuche orgánico, que es ese cuerpo que creemos que somos nosotros, es un cuerpo. Es fácil, lo podemos tocar, lo llamamos materia y hay un montón de investigaciones alrededor de él. Dentro de ese cuerpo hay un paquete, que lo simbolizo con este tanque. Son un montón de pensamientos, emociones, recuerdos, los deseos, los miedos, las fantasías, todo ese intangible que uno es. Voy a poner la personalidad también, que no es específicamente, pero este tanque es lo que representa y es lo que está viviendo dentro de este receptáculo, dentro de esta terminal física. Y adentro, en lo profundo, que simboliza las luces, hay una esencia. Es la fuente, podríamos llamarlo espíritu, podemos llamarlo conciencia. Hay una sustancia sutil que no tiene que ver con el tiempo, que es eterna, que cualquier característica que se le dé ya no se puede, ya no funciona. Pero esas 3 partes nos conforman. Tal vez alguno le pueda llamar a una cosa de una forma y a otra parte de otra. Lo que quiero es generar que el lenguaje sea común para nosotros para la siguiente parte. Entonces me gustaría saber si esto es más o menos coherente para todos los que estamos aquí para el siguiente compartirse. Bien. Bueno, entonces ya vimos el estuche. Ese bloque yo lo llamo alma y la esencia, espíritu o conciencia. Ahora, ¿habrán escuchado el mito de la caverna de Platón? ¿O no? ¿Alguno no? Bueno. ¿Alguno sí? Sí. ¿Podrías, por favor, contarlo? Bueno, el mito de la caverna ahora mismo me diste un poco fuerte, ¿no? O bueno, si alguno, tranquilo, alguno, si quieres, nos puedes... Es un poco que habla de una tribu, bueno, vas a decir tribu, ¿no? Un grupo de personas que viven en una cueva y hay una de las personas que decide salir fuera de la cueva a ver qué es lo que pasa, porque ellos siempre ven todo como una realidad a través de unas sombras, ¿no? Digamos que ellos ven un fuego y ven una realidad que es lo que el fuego, las sombras que genera el fuego son su realidad. Y hay uno que decide salir de la cueva y les cuenta que fuera de la cueva hay como un mundo, que la realidad que ellos ven no es la realidad real, pero que realmente hay algo que hay que salir, hay que ver una realidad nueva y que ellos les cuenta que hay un mundo detrás y ellos no la creen porque ellos ya tienen una realidad que ya está impuesta. Entonces ellos se han creído que esa es su realidad y ahí se quedan. Algo así. Está bien, está excelente, genial. Entonces ahora traté de recrear aquí con mis jugueticos y mis herramientas y mis muñecos, aunque no se ve muy bien, pero aquí está. Tenemos voy a ponerle a Juan y a Pedro y a Felipe o Cristian. Vamos a poner que este es Cristian.
Juan, Felipe y Cristian. Y Juan y Felipe llevan toda su vida, desde que nacieron, han estado presos con sus cabezas sujetadas a una pared y lo único que pueden ver es esas sombras. Y entre Juan, Pedro y Cristian ya le han puesto etiquetas a la misma cosa, ¿no? O sea, esto es la libertad y esto es la justicia, por ejemplo. Son dos ideas que han visto y entonces son más o menos similares, aunque varían un poquito entre el bloque de este y el bloque de este. Pero eso es todo lo que han visto. Eso es el mundo y eso es lo que tú comentaste. Por alguna circunstancia que es muy difícil de explicar, alguno llega y es capaz de darse la vuelta y decir, wow, pues, pero si hay una linterna y estos son unos muñecos que están colgando. Si esto es un andamio, y entonces este se da cuenta y se percata y dice, bueno, sí, wow. Y además un salón y bueno, tal. Y después vuelve acá. ¿Y qué puede ocurrir cuando una persona se percata de que lo que había visto resulta que no es y es otra cosa? Entonces este personaje le va a decir a Juan y a Pedro, venga Juan, hermano, la vida no es como usted está pensando. La cosa es, pero hay una tela muy larga por... Wow, o sea, esto no es como usted está pensando. Pedro, oye, las cosas no son así como tú estás pensando. Dice esa historia que la mente es tan necia que ellos atacarían a este Cristian, le dirían que es un idiota y resultarían hasta asesinándolo por quererle destruir algo muy valioso para él, que es la idea. Y esto arroja algo muy importante, y es que todas las ideas que tenemos las protegemos, las vamos a proteger incluso asesinando la idea. Y solo la idea, no nos están tocando ni el cuerpo. Solo es que nos digan, Dios no existe, por ejemplo, a cierta persona. Y eso le detona el botón. Bueno, y así todo, ¿no? La libertad, la justicia, la paz, el amor. Yo sí estoy enamorado, tú no estás enamorado. Bueno, conclusión, puede ocurrir algo muy particular y es que algunos de estos puedan tener cierta disposición, por lo menos para, venga Cristian, ¿es de verdad? ¿Y qué hay que hacer? Y entonces, Cristian, es posible que ni siquiera sepa el método, porque hay algunos cristianos que llegan y son capaces de darse la vuelta y no saben el método. Pero por lo menos, wow, va a generar un movimiento, una vibración, y esto va a generar que se detone una búsqueda de descubrir, porque, y bueno, en unos de los casos, entonces este es atacado, este es loco, este no tiene ni idea de dónde está parado, está flipando, venga, sigamos con nuestra vida, que es que estos muñecos son geniales, la libertad y tal. Y en el muy raro caso, este encuentra un método para salir, porque esto es Matrix. Esta es la matriz de la que hablamos, la mente, nuestras ideas, estamos atrapados dentro de nuestras ideas. Matrix no es una estructura exterior a nosotros. Matrix es esto. Es el bloque de nuestras ideas. Cada uno está encerrado en una idea. Y en otra, y en otra, y en otra. Esta es la limitación. En un caso favorable, en caso de que este tuviera el método, le va a decir, venga Juan, mire, lo que hay que hacer es empezar a destruir tus ideas. ¿Qué? Bueno, en el mejor de los casos, este podría por lo menos ponerlo en duda y empezar a hacer un trabajo. Porque para Juan y para Pedro tendrían que destruir básicamente lo que ellos son, sus ideas. Y eso es casi inadmisible por la mente. Bueno, esto representa eso. Ahora, vamos a ver. Otra historia para entender si es que esto no nos aplica. Voy a poner el caso de Laura. Laura, 16 años, conoció a un chico, cayó profundamente enamorada, a tope, y ella dice que está enamorada como de una forma inexplicable y que eso es el amor. Para ella, ¿eso es el amor? Sí, entonces ella tiene un concepto y etiquetó amor a eso que está experimentando. Esto es Laura. Ahora tenemos a Marta. Entonces Marta tiene 25 años, tuvo un hijo y dice, eso de la infancia y de la adolescencia, eso no es amor. Amor es esto. Amor es lo que yo siento por mi hijo.
Y entonces ella está totalmente segura de que esa otra cosa que siente ahora sí es amor. Sí, bueno, listo. Entonces ahora está Pedro. Pedro después ya tuvo hijo, sí. No sé, ya se enamoró, sí, pero ahora se encontró una chica a los 40 años y dice, no, es que el amor sí se encuentra a los 40 años. Esto sí es amor, y tiene una nueva idea de que esto sí es amor. Y cada uno sabe qué pasa, que está en las mismas condiciones de nuestros amigos Juan y Pedro, porque cada uno tiene esa idea de que eso sí es amor, y el otro tiene la otra idea de que eso sí es amor, y el otro también. Y cada uno está encerrado en que eso que esa persona cree es amor. Ahora el acento, vamos a ver. Es algo muy curioso. ¿Alguno de ustedes se ha reflexionado si es capaz de percibir su propio acento? Así como Laura, Marta, ni el otro amigo son capaces de darse cuenta de su idea de amor. Cada uno de nosotros está totalmente imposibilitado para percibir su acento. La única forma de percibir el acento es porque la mente compara con otro. Y la calificación es que tú hablas raro, tú hablas extraño, yo hablo normal. ¿Sí? O sea, yo sí sé lo que es amor, yo sí sé lo que es amor, yo sí sé lo que no es amor, y tú no sabes lo que es amor. ¿Sí? Entonces esta es una característica muy importante de la mente, y está en el estado en el que estamos incapacitados para percibirnos a nosotros mismos. Y la otra, el saber, que ya por el estilo, ¿no? Yo sí sé lo que es libertad, dice otra persona por ahí. No, yo sí sé lo que es libertad, ¿no? Y el otro dice, no, yo sí sé lo que es libertad. Y así. ¿Y sabe por qué están aquí hechos con soldaditos? Porque cada uno está dispuesto a defender a guerra sus ideas. Cada uno está dispuesto a matar en eso. Y por eso la humanidad está como está, porque cada idea llega a generar tanta posicionamiento, tanta propiedad, tanto fanatismo, que después de que a uno le tocan la idea, surge dolor, y después del dolor surge la violencia para defender la idea. Y eso es empezar a descubrirse a sí mismo, esos mecanismos. Entonces la reflexión es, ¿qué tanto yo sería capaz de darme cuenta que yo soy Juan o Pedro o Cristian? O sea, que yo estoy encerrado en mis figuritas mentales. Es una cosa íntima, no me lo tienen que decir a mí porque sinceramente yo no importo nada acá, me voy a volver un recuerdo para ustedes. Pero para ustedes mismos no, ustedes se van a cargar a ustedes mismos todo el resto del tiempo. Y si ustedes rompen a ustedes mismos una barrera hoy y dicen, mierda, sí, de verdad, pues que debo tener un montón de figuritas. Si no me había percatado de mi acento, pues debo tener un montón de figuritas que creo que yo soy y que he defendido y que forman parte de mí. Bueno, pues ahí está. Entonces ahora voy a hacer una afirmación de alguien que llegó e hizo esta tarea y salió, vio y volvió. Y entonces voy a hacer la afirmación para todos ustedes y para mí, que nos aplica, y es que estamos totalmente dormidos. Pero no es que estemos un poquito dormidos ni a medias. Estamos totalmente dormidos. Así como la película Matrix con el señor Anderson, en su viaje de vender sus tablets y ser hacker y vivir su vida ya trabajando creyendo que era él, pues resulta que dentro del señor Anderson estaba Neo allá en Semilla y necesitaba a su Morfeo que fuera y le dijera, bueno, o se la cree o no se la cree. Y entonces ahora les estoy diciendo a ustedes, porque esta reunión tiene que ver con eso tan importante, y es, estamos totalmente dormidos y hay un mecanismo para despertar. Hay un mecanismo para salir, y no de una matriz exterior, de un montón de personas que son las más ricas del planeta, que están confabulándose. No, nada, no se necesita nada para uno hipnotizarse, porque uno ya es suficientemente idiota para hipnotizarse a sí mismo. Todo, solo necesita un poquito de televisión, el ordenador, el móvil, solo necesita un montón de vitrinas en una calle, solo necesita que la vecina tenga cierto coche, cierto vestido y el otro amigo tenga cierta mujer para que ya, por mecánica interior, yo envidio, yo comparo, yo evalúo, yo clasifico, yo juzgo, yo critico todo lo que está pasando dentro de mí. No necesito a nadie que me vaya a... No, solo es ponerle figuritas a las personas. ¿Y sabe quién le pone las figuritas a las personas? Las otras personas. ¿Quién le pone las figuras a las personas? ¿Quién les dijo, habló usted de libertad?
¿Quién? Las otras personas. ¿Quién habla ustedes de la libertad financiera, de la justicia, de la igualdad, del amor? ¿Quién? La verdad, ¿de dónde construyó uno una idea de amor? ¿De los demás? Entonces todos nos dormimos a nosotros mismos. Entonces, ¿cuál? Que existe una conspiración para... Bueno, eso es a otro nivel, pero eso es más gordo de lo que uno se pueda imaginar, porque sí hay unas inteligencias que están dirigiendo el teatro, pero no es lo que uno cree. Sí hay una inteligencia que está dirigiendo el teatro para que el planeta esté como esté. Sí, ok. Pero no es lo que uno cree, porque lo que uno cree, ¿de dónde lo sacó? De internet, del vecino, del otro, la conspiracionista, que los ovnis. Pero no, o sea, la realidad es la realidad, y las ideas que uno tiene de la realidad no son la realidad, son las ideas. Entonces esto es una bomba y se las estoy diciendo y me lo digo a mí mismo acá, porque yo no soy ni ningún iluminado ni ningún despierto. Sinceramente, lo que pasó dentro de mí es que me dejaron sacar la cabeza un poco. Sinceramente, por un motivo que no les puedo explicar ahora, me dejaron hacer algo así, como si mirara así por un bordecito. Así. Así me dejaron ver. Y entonces, y me dejaron ahí de malas, me dejaron ahí otra vez. Pero esa mirada, cuando uno le dejan sacar la cabeza y se da cuenta y se percata de que la enfermedad humana, de la verdadera enfermedad humana, ¿sí? Cuando se percata de cuál es la enfermedad humana, se da cuenta que no es lo que uno creía. ¿Sí? Y por lo que estamos, en el estado en el que estamos, es por la ignorancia, por no conocernos a nosotros mismos. Si uno se conociera a sí mismo, no se cree los cuentos. Si uno descubriera esos mecanismos interiores, cualquier persona viene y le dice, oiga, venga, ¿sabe qué pasó con Pepita? Inmediatamente uno dice, ¿qué figurita me va a meter esta persona? Inmediatamente uno podría parar interiormente, sin decirle a la otra que no me quiero involucrar en cotilleo, ni juzgarla, ni criticarla, ni nada, sino soy capaz de detenerme interiormente y decir, bueno, alerta. ¿Van a entrar figuras? No las voy a dejar entrar, pero las voy a ver a cada una. Y empieza la otra con el cotilleo, tin, y es que tal, y es que tal. Y uno es capaz de darse cuenta cuáles son las intenciones de esa persona, que esa persona no sabe las intenciones que ella tiene, porque esa persona no se conoce a sí misma, no entiende lo que está pasando. Es una ficha de Matrix. Y simplemente quiere venir a igualarme con su cotilleo, y a que yo le diga, ¡ay, sí, wow! ¿De verdad? No, esto es increíble. Oiga, qué injusto, ¿no? La vida como es. Bueno, pero bueno, sí, es la vida. Para que la otra diga, le conté. Ahora los dos sabemos lo mismo. Es lo mismo que dije ahorita de Juan y Pedro, ¿no? Claro. O sea, Juan, imagínate que sí, de verdad. No, es que sí, imagínate. Uy, no, bueno. Lo igualó. Le armó una figurita. Bien. Entonces, conclusión, si uno empieza, por lo menos, mi invitación es considerar muy seriamente en su intimidad esta idea, y es, estoy totalmente dormido. O sea, la mente no ha conocido el estado despierto. Esto es lo que les estoy diciendo. La mente no conoce el estado despierto. La mente conoce un estado. Así como esto sí es amor, y esto sí es amor, y esto sí es amor. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros desde siempre hemos puesto la etiqueta de despierto a tener los ojos abiertos y a comer información. Eso es despierto, es lo que nosotros llamamos despierto. Pero entonces les estoy diciendo, así, en un nivel, si existe un amor, que lo voy a poner así, como una dirección. O sea, como en ese sentido está el amor, y por aquí están esas clasificaciones de nuestros personajes, y por allá hay otro amor más negro todavía, porque esto es negro, y por allá voy a ponerle otra vibración de amor. Así como esta clasificación que estoy haciendo y esta línea es todo. Entonces, si yo pongo acá un despierto, amigos, es una etiqueta que le hemos puesto a un estado. Existe otro despierto más profundo. Hay una vigilia a un nivel insospechada por la mente. Y a eso es lo que los estoy invitando, en parte. Les pregunto eso. ¿Puedo poner en duda todo lo correspondiente a mí? Puedo ponerlo en duda, porque es que mire, para que Juan y Pedro pudieran salir de Matrix, tienen que ponerse totalmente en duda. No un poquito. No es, bueno, está bien. De pronto lo que yo llamo amor no es tan amor. Bueno, está bien. Un poquito, ¿no? Y lo de justicia, bueno, está bien.
Debe haber una justicia. No. Esto es brutal. Esto es duro. De verdad, duro. Yo tengo que decirme a mí mismo con total sinceridad, estoy totalmente dormido. O sea, existe un estado diferente al que yo estoy percibiéndome a mí mismo en este instante. Ok. Ok. Eso es poner una disposición interior apropiada para despertar. Porque el que se cree despierto puede despertar. El que cree que sabe puede saber más. El que cree que ama tiene disposición a amar. Porque yo ya amo, yo ya sé. El que cree que respeta podría respetar más. Yo ya respeto. Yo te respeto, pero hasta las 10. Yo te respeto, pero dentro de mis parámetros. Entonces, si yo ya creo que estoy despierto, no puedo despertar. Y eso es un trabajo muy gordo, sinceramente. Vamos a salir de acá y vamos a ser totalmente engullidos por Matrix de nuevo. Así es la ley. A menos que uno haga algo muy particular. Miren a Juan, y a Pedro y a Cristian, sinceramente. ¿Qué tendrían que hacer para ser capaces de salir de Matrix cuando ellos mismos forman parte de Matrix? Ellos mismos son los agentes. Y no lo saben. Ellos mismos, todos nosotros estamos durmiendo al prójimo. Es una idea muy loca. Por eso yo les hablé al comienzo de ser como niños. Ser capaz de considerar que todo es posible. No creer ciegamente, considerar que es posible. Bueno, ahora viene una idea, no sé, si quieren paramos un momentico, si quieren hacemos una pausa o si quieren seguimos. No sé si no es muy denso y vamos bien, seguimos. Si quieres, sí, no sé dónde está, pero un momentico, hagamos una pausita, un momento. Juan, disculpa, el servicio... Ay, perdón. ¿Tenéis ahí? ¿El que está adentro? Ah, por aquí. Me disculpe, ya estamos. Ok. Ay, Vale, gracias. gracias, Juan. ¿Hay algo que quisieran comentar aquí mientras, si quieren, o tomarse un momento en silencio para reflexionar? Les voy a regalar, les voy a dar un recordatorio. Gracias. Soldadita. Sí, yo ya sé. Yo sí ¿Me sé. vas a dar? Yo ya sé. Mira, Jesús. Yo sí que tengo curiosidad de saber lo que te pasó. Bueno, por cotilleo. ¿No? No, no. ¿Cómo sabes? Sé que no es por cotilleo. ¿Cómo sabes? Mira lo interesante. Curiosidad, ¿no? Mira lo interesante de ponerse en duda que yo sí A sé. ver si me puede aportar a mí algo en el camino en el que estoy. Sí. Pero de todas maneras voy a insistir un momento. Fíjate que tú estás afirmando que tú estás totalmente seguro de algo. Solo no estoy diciendo que sí o no. Solo mira lo interesante del fenómeno que se da en cualquier momento de la vida de yo estar seguro de algo. Solo no estoy diciendo que sea falso, ¿me entiendes? Solo estoy diciendo, cada vez que yo digo yo sé, es que yo sé. Es un muñeco que está seguro. Pues me gustaría. Porque de pronto podría ser cotilleo. Yo no estoy diciendo que sí o no, ¿sí me entiendes? No me estoy metiendo porque no puedo saberlo. Claro, pues creo que no es por cotilleo. Genial. Bueno, te puedo compartir un poco y también te puedo decir que casi no sirve de nada, sinceramente, lo que le ocurre a otra persona. Bueno, sí, digamos... Más que nada, Yo te- porque a mí sí que me ha pasado algo fuera de lo normal. ¿Sí? Ay, sí, De lo sí. normal. Ay, usted no tiene De lo patas. normal Pero del bueno. entorno. Sí, Fuera de lo normal. sí, sigue. Y si es algo que me pueda revelar, dar algún otro dato para dar un paso más en el camino Sí, que estoy recorriendo, sí me dices, sí. Mira, le resumo un poquito. Mire, lo que ocurrió que fue una suma, una serie de escenas que iban rompiendo un pedazo de lo que yo creía que era real. ¿Sí? Entonces uno de ellos, por ejemplo, fue un fenómeno que se llama la parálisis del sueño. Cuando estaba entrando a los 10 y algo años, cuando entraba el sueño, todo mi cuerpo quedaba congelado. Pero por alguna característica los ojos se los podía tener abiertos. Pero el cuerpo no era mío, no.
O sea, entonces era una sensación absoluta de impotencia porque yo daba la instrucción mental de mover algo y no, totalmente congelado. Me daba mucho miedo, ocurría algo y bueno, y entonces en una de esas yo me permití que fuera lo que fuera. O sea, en una de esas yo dije, bueno, si aquí fue lo que fue, que sea lo que sea, que pase lo que tenga que pasar. Y me entregué y dije, bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que pase. Y me quedé con los ojos abiertos porque el cuerpo no era mío, me lo habían desconectado. Y entonces en la mitad de mi habitación ahí empieza a aparecer una luz con forma humana. ¿Sí? Un muñequito así como ese, pero empieza a aparecer con luz, en forma de luz. Así, con luz. Se fue corporificando. Y yo, de verdad, me cagué. O sea, yo quedé... Y me dio mucho miedo y la forma empezó a diluirse. No pude ni comunicarme ni entender. Y es la hora que no la entiendo. Pero no importa. ¿Qué pasó? Que se me rompió algo y dije, no, aquí hay algo muy gordo que está pasando. Y después una suma de cosas pasaban. El desdoblamiento astral, por ejemplo, fue una de las cosas de constatación gordas que hacen que uno perciba uno de los cuerpos internos. Y después de que uno constata que tiene un cuerpo interno, viene al cuerpo físico y se da cuenta que esto es un estuche nomás. Pero tiene que uno probarlo. Si uno vive el cuerpo astral, entonces dice, bueno, pues este es otro habitáculo. Es más, este cuerpo de carne es como una ropa que se quita y se pone, se quita y se pone todas las noches. Entonces esa suma de constataciones me dieron choc, 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 hasta que el camino me encontró. Porque realmente, voy a decir, el camino encuentra a la persona. La persona puede estar buscando y va a tocar todas las puertas, pero el camino encuentra a la persona. Y entonces el camino me encontró. ¿Qué significa? Que es cuando estés preparado. O sea, Sí. el camino te encuentra cuando no tengas miedo a ver esa luz. Cuando es el momento. Y diga, ahora no lo aguanto. O sea, hay que esperar. Hay un momento en el que, porque es que hay unas circunstancias que uno desconoce totalmente de sí mismo, pero el teatro que está detrás de esto que llamamos materia, hay un teatro absolutamente organizado milimétricamente para que este teatro se esté dando. Y esto es solo un teatro. Esto solo únicamente es un teatro igual que Matrix. Pero hay una estructura absolutamente organizada para lo que está pasando. Pero no dejan sacar la cabeza a cualquiera. Porque el mérito para sacar la cabeza es una guerra interior, es un trabajo sobre sí mismo. Y no es que y nadie le puede hacer al otro despertar. No está prohibido. Por leyes divinas está prohibido que yo no le voy a decir al otro no. A salvo algunos casos muy particulares, porque ciertas almas tienen unas misiones en el planeta, y entonces les ocurren ciertos fenómenos. Y cuando les ocurre ese fenómeno se destapa algo y ahí empieza ahí. Pero bueno. Entonces eso te puedo compartir que fue uno de los fenómenos, pero no es, o sea, es digamos que solo una experiencia así. Pero después de que empecé a trabajar sobre mí mismo, ahí se engordó la cuota y han ocurrido unas cosas que podría llamar desde afuera, que podrían catalogarse como milagrosas. Una serie de cosas absolutamente inexplicables que hacen, porque son suma, cuando uno se abre y tiene una disposición muy particular, empiezan a ocurrir un montón de cosas en la vida que no la mente, y que solo al abrirlas, al expresarlas, la otra persona no lo va a entender, se va a poner fanática o puede interpretarlo de una u otra forma. Va a generar un efecto totalmente diferente al que uno pueda pensar. Por eso su trabajo interior además tiene una característica, y es que es privado, íntimo, silencioso, el trabajo sobre sí mismo. Bueno, vamos a continuar entonces. Aquí viene algo muy interesante, y es otra idea de esas que los invito a que la pongan en la mente, que la dejen reposar. Y es que la fuente está impresa en su obra. Miren una silla, una mesa, esa cortina, el diseño de la arquitectura de este lugar. O sea, uno puede encontrar la esencia. Por ejemplo, este trípode, miren. Una persona que tenga cierta información es capaz de definir qué tenían los diseñadores de este trípode y conocer el diseño, lo que tenían en la mente los diseñadores de este trípode. Una persona que sepa, por ejemplo, de colores, de telas, de estilos, si estudia esa cortina va a saber dónde salió el hilo, inclusive podría saber dónde salió el hilo, cómo la cortó, qué ribete le pusieron, por qué le pusieron 5 argollas,
etcétera, porque cada 20 centímetros tiene la argolla y lograría encontrar qué tenía la mente del diseñador para diseñar esa pieza. Hay una esencia, es más, todo lo que nosotros hacemos tiene una esencia y la imprimimos en los objetos que hacemos. Y resulta que el humano no es la excepción. Todo lo que podríamos decir que es un humano tiene impresa la esencia del creador. Podemos ver un ejemplo de arquitectura. Ya puse 3 ejemplos, el cocinero o cualquier otro, ¿sí? Una persona que el arquitecto deja, repito, su esencia en su obra. Y todos los que ven se la comen sin saberlo, pero los que saben lo pueden identificar. ¿Sí soy más o menos claro con eso? ¿O alguna duda? Listo. Ahora, en el humano es así de gorda la cosa. En el humano está impresa la esencia del creador. Así que viene algo gordo acá, y es el que se conoce a sí mismo va a conocer al creador. El que conoce todo lo que es va a experimentar el ser el creador. Por eso en las escrituras dice: y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros somos en esencia dioses en un estado por germinar, pero tenemos esencialmente todas las características divinas del creador. De forma que esto arroja una luz muy poderosa, muy potente, y es: miren, si uno quiere estudiar el humano, hay un espécimen que uno puede coger como objeto de estudio, que es uno mismo. No tiene que estudiar al otro. Incluso por eso se llama conocimiento de sí mismo esta enseñanza. Porque todo lo que uno se ponga a juzgar del otro, todo lo va a condenar a uno. Todo juicio que yo haga del comportamiento del otro solo me va a condenar a mí. En cambio, si yo veo un muñequito, voy a poner el ejemplo. Digamos que viene mi amiga a cotillarme. Por ejemplo, viene mi amiga: oye, ¿sabes qué pasó con tal? Y entonces si yo logro en un instante descubrir ese objeto y no calificarla a ella. Miren lo gordo que les estoy diciendo, porque esto ya lo hemos escuchado con la ley del espejo. Entonces se lo estoy explicando técnicamente. Cuando a una persona se le sale un muñequito de esos del interior, y yo soy capaz de decir, bueno, un pedazo, ¿cómo es que te etiquetaron a ti? Janet. Listo. Cuando yo logro decir, bueno, un pedazo de adentro de Janet quiere hablar de su historia. Y entonces cuando yo digo, no, esa Janet, ¿cómo vive cotillando? Ahí ya me condené a mí, que es yo juzgo, ¿no? Pero si yo logro encender mi atención y digo, yo tengo que tener eso. Hay un pedazo de eso dentro de mí. Entonces yo, en vez de decir, esa Janet, si no, yo cojo mi pedazo, mi paquete y saco, pero ¿cuál? Debe ser esta. ¿Cuál es nuestra? Ah, sí, es esta. Miércoles. Bueno, ¿cuántas veces yo he hecho eso a los demás? Ah, bueno. Wow, no sé, 1000. Wow. Listo, entonces el universo me está hablando, poniéndome ese espejo para que yo descubra que ese muñequito lo tengo yo. Mira, ahí entonces yo no me hago enemigo de ella, no la juzgo, no la critico. Y si yo hago algo con este muñeco, yo elevo mi nivel de vibración, incremento mi nivel de conciencia, despierto. Pero si yo te juzgo, te critico, me condeno. Me hago este enemigo. Bueno, ahora, ¿qué puede entonces conocer del creador? ¿Qué se puede conocer del creador? Hay varios contenedores, entonces ya lo vimos. El contenedor orgánico, que es absolutamente majestuoso porque es indescriptible. La parte orgánica, cómo funciona el cuerpo, o sea, es a tope y no se puede hablar. Y el alma resulta que es otro contenedor maravilloso. Es una recontrapasada. Y el espíritu, del que escasamente, si acaso durante la existencia hemos tenido unos flashazos, es de otra, mejor dicho. ¿Qué pasa? Que los tres son contenedores. Y como contenedores tienen un contenido. Y ese contenido, y el principal contenido que vamos a estudiar, es el software. O sea, la información. La información que está contenida dentro de nosotros es nuestra materia prima. Y toda la información que está contenida dentro de nosotros
está totalmente sujeta a un montón de leyes. Porque para crear al humano, ¿sabe cómo lo crearon? Crearon un montón de leyes y las tiraron así. Y la creación es el uso de un montón de leyes en unas sustancias. De forma que yo, lo que soy yo, en muchos niveles, funciono por esas leyes. Pero esas leyes tienen un origen. Entonces, mire lo gordo que les estoy diciendo. Quien conoce las leyes a las que está sometido va a conocer al Creador. Y tengo que conocer ley por ley. Por ejemplo, la ley de yo critico. Yo voy a criticar a Janet por querer cotillar. Ahí estoy sujeto a una ley y es juzgar. Esa es una ley. O sea, hay otro yo. Uno es el de cotillar, otro es el de juzgar. Y el de juzgar no solo es uno, miles. Porque yo juzgo, por ejemplo, el que es arquitecto pues va a juzgar a todos sus compañeros que son arquitectos de una u otra forma, a su nivel. El cocinero va a juzgar la comida. No es lo mismo el que es experto en cocina como juzgaría un plato, unos huevos con arroz, una tortilla de patata, a como si lo haría cualquier persona. Entonces cada uno ha creado un nivel de juzgar a los demás. En muchos niveles. Entonces la invitación gorda es conocer las leyes a las que estamos sometidos, porque una persona que empiece a descubrir a qué leyes está sometido y empieza a librarse una por una a la ley, a las leyes inferiores, inmediatamente por ley queda en una ley superior. Eso es una ley. Esto que estoy hablando es otra ley, porque la enseñanza es un conjunto de leyes que ya les voy a explicar de qué se trata. Son un conjunto de leyes. La enseñanza gorda que les quiero compartir de forma gratuita es un conjunto de leyes para que uno se percate cómo está adentro y cómo empieza a librarse de esas leyes. Bueno, entonces la enseñanza, voy a meterme ya con la enseñanza. Bueno, cambiamos. La enseñanza está dividida en dos partes, en un mapa y en un manual. El mapa, tal como las imágenes que ustedes tengan de un mapa, es una idea general del universo y de la posición que nosotros tenemos en él. Es informativo, es totalmente informativo. Pero es una idea muy importante para que uno se ubique en algún lado, porque uno no tiene ni la más remota idea que está al otro lado del muro, solo viendo sombras. Entonces el mapa es esto, es más o menos así, mire. Esto es más o menos donde usted está, en este nivel, y más o menos existe esto. Ese es el mapa. Y el manual es las leyes. El manual es cómo funciona esto. Si alguna vez ustedes han leído un manual de un ordenador, un manual de un proyector, el manual dice, ¿qué pasa cuando uno oprime cada botón? ¿Sí o no? Entonces, si yo voy a Janet y le oprimo el botón de, oye, qué bonito, cómo te combina genial los zapatos con eso que tienes en el cinturón, y wow, le estoy oprimiendo el botón de la adulación para que por dentro de ella ocurra una, yo sí tengo estilo, ¿no? Oprimí un botón, ¿no? Pero mire, ¿qué es capaz de uno percatarse que le están imprimiendo el botón? O si le digo, no, Janet, venga, Janet, ¿esos zapatos? ¿Por qué no se cambia esos zapatos? Es que no le combinan. Le estaría oprimiendo el otro botón. El botón de, ¿será? Mire, mi zapato está roto. ¿Será? ¿Será que está mal mi zapato roto? Yo oprimí otro botón. Miren las leyes cómo nos operan. Entonces, ¿qué pasa? Que la enseñanza dice el manual. Mire, el manual va a decir, mire, usted fue diseñado con ese pocotón de botones. Y lo más trágico para uno cuando lo percata es que los demás le oprimen los botones a uno. Todos los botones que uno tiene son oprimidos por los demás. Uno es como un instrumento que los demás tocan. Y uno toca los instrumentos de los demás. Los demás nos tocan los botones a ver cómo nos sentimos. Entonces yo me he visto así. A ver qué tal. Díganme algo. Me he visto para los demás, para que me opriman los botones. Los demás me tocan los botones. Bueno, entonces como mapa es la generalidad. Y como manual, solo esto. ¿Sí? Como mapa es esto, como manual es este mecanismo interior divino que funciona. En el mapa entonces se van a dar una serie de leyes. ¿Por qué? Porque hay que detectar la ley. Y en el manual hay una serie de prácticas.
Es necesario hacer unos ejercicios específicos para poder salir. Hay que hacer. Por eso la base del trabajo es ciencia, pero no esa ciencia que estamos acostumbrados de que en tal laboratorio de tal universidad, unas personas que tienen un montón de pasta se gastan en tremendos aparatos, algo para salir con una encuesta, con una estadística genial que la humanidad asume como verdad, porque es que eso es lo que llamamos ciencia, ¿no? Cuando los demás nos dicen que estudiaron y nos sacan sus resultados, entonces dice un estudio que, no, es que la ciencia dijo. Eso es lo que nosotros llamamos ciencia, ¿no? Entonces estoy hablando de una ciencia muy sencilla de verdad, y es la comprobación dentro de mi laboratorio, dentro de mi mundo. Hago algo dentro de mí, verifico el resultado, wow, sí, cambié esto, cambié otro, listo, es mi propia experiencia. Entonces ese hacer es profundizar la propia experiencia que uno tiene de sí mismo. Esa es la base de este trabajo, entonces va a ser un hacer. Y por eso está en el manual. El manual le va a decir, venga, la respiración es supremamente importante. ¿Es capaz de hacer una respiración así? Cierta cantidad del tiempo del día. Eso ya va a empezar a generar. Exacto. ¿Es capaz de hacer una sola cosa concentrado? Una sola cosa. Una sola cosa. Va a hacer esa tarea, listo. Ponga esto allá, otra allá, otra allá. Concentración. Ser capaz de hacer una sola cosa, sin irse al futuro, sin irse al pasado. Totalmente todos sus sentidos y la vigilia completa en una sola cosa. Eso va a empezar a generar unos choques adentro de uno para que se organicen unos mecanismos y pueda darse una posibilidad de un siguiente nivel de despertar, porque este despertar es gradual. Ese hacer entonces nos va a arrojar dos cosas interesantes. Primero, la constatación, o sea que yo compruebe, como te dije ahorita la prueba, yo comprobé mi cuerpo astral, ¿sí? Desde las primeras veces, entonces yo me salí de mi cuerpo y escalé por la habitación en donde yo tenía y me subí al techo, primera. Otro día constaté, por ejemplo, que mi brazo astral es capaz de atravesar la pared. Sí, entonces me despierto de la cama, o sea, me inclino a 90 grados y meto la mano en la pared. Y pues la pared me atraviesa, no sé qué había ya, solo la constatación es que pude atravesar la pared. Ya, y así, han habido varias constataciones. Entonces cuando yo hago ese proceso de constatación, es mi experiencia propia. Y entonces el trabajo va a ser como si, esa es la sacada de la cabecita, ¿no? O sea, como, wow, sí, yo tengo cuerpo astral. Ah, sí, hay una experiencia de no dualidad a la que cualquier persona podría acceder si hace ciertos ejercicios. Desprenderse del cuerpo físico, desprenderse de la personalidad, después incluso desprenderse del alma y quedar en un estado de la totalidad, sí se puede experimentar. Y el que experimenta eso viene y dice, no, esa es la sacada de la cabeza. Dice, wow, claro, estoy totalmente atrapado en esto y en esto y en esto y en esto y en esto. Cambia totalmente la vida. Entonces esa es la primera, es la constatación. Y hay otra parte, y es que se empieza a desarrollar el ser interior. O sea, empieza un proceso de desarrollo. Yo creo que me ha pasado un poquito al revés, tío, ¿eh? ¿Sí? Entonces, yo creo que he tenido un desarrollo Sí. después de un proceso de entendimiento de toda mi vida, Ajá. de que llegó un momento que encajaron todos los puzzles, entendí toda mi vida, Y que el único clic. responsable era yo Sí. de todo lo que me ha pasado. Y mi vida, la perspectiva de mi vida cambió totalmente. Genial. Fue un choque. Sí, y es más, Un clic. incluso he tenido alguna experiencia que no ha llegado porque me acojoné, Genial. pero sé que no era un sueño. Genial. Bien, así. Quería vibrar todo el cuerpo y de repente como que me iba para arriba y al instante me desperté. Ostras, Genial. esto. Eso es Y lo que notaba hace. O sea, como el motor de un camión, muy fuerte. Y lo notaba físicamente. Eso está dirigido desde adentro para que uno despierte. Eso es como una cachetada. Sí. Una bofetada que le dice a uno, bueno, a ver, ¿despertamos o no? Sí. Y esas cachetadas son geniales. Sí, uno se acojona y tal, pero genial. Bueno, les voy a hablar de la síntesis de la enseñanza. Hay una enseñanza que ha estado transferida de personas en personas. Es una enseñanza que, así como voy a tratar de dibujar acá, la enseñanza es oculta, sale por temporadas, vuelve y se oculta, sale y se viste de otras formas, sale
entra, se oculta, sale y se viste de institución, se oculta, sale y se llama el cuarto camino con Gurdjieff, se oculta, sale y entonces se llama el quinto camino con Boris Muraviev, vuelve y se oculta y sale y entonces se llama Gnosis con el maestro Samael. Y resulta que cuando uno va y profundiza, antes también había salido y se había ocultado y había salido. Y hay una enseñanza que se transmite de persona en persona de una forma, de formas misteriosas, porque uno va a descubrir esas personas que transmiten esa enseñanza, lo hacen sin ser unas instituciones poderosas, sinceramente, porque las instituciones poderosas ya son otras, tienen otro tipo de enseñanza que están más o menos orientadas, yo diría sin maldad, a mantener a las personas creyendo en Dios, ¿sí? Porque una, dormida, le dice a la otra que Dios existe, y entonces esta le cree que Dios existe. Pero resulta que Dios es un muñequito en la mente humana. Es un muñequito en la mente humana. La idea de Dios también es un muñeco. Me refiero a que es una idea. Yo no estoy diciendo que Dios sea un muñeco desde una forma, ¿sí? Estoy diciendo que hay humanos que tenemos ideas de Dios y que son capaces de defender su idea de Dios hasta con, ya saben, ¿no? Ya hemos visto todo. Entonces esa enseñanza es ese conjunto que estoy diciendo de leyes y prácticas. Y es la que me llegó a mis manos, la que me encontró y en la que después de sacar la cabeza estoy empleando todos los recursos que me son posibles para difundirlas, porque de cierta manera me volvió un ayudante de un Morfeo. Más o menos soy así. Soy un ayudante de un Morfeo buscando un Neo. Y esa búsqueda de ese Neo la hago con todos los recursos y todas las posibilidades que tengo. Y hago este tipo de actividades, que es poner un anuncio, preparar una conferencia, sensibilizar, y si a alguno le interesa, por su propia voluntad, entonces toma las lecciones y hace su trabajo interior sin armar grupos, sin pertenecer, sin idolatrar, sin maestros, sin nada, sino empoderando su propio ser interior, solito, en su intimidad, sin decirle nada a nadie. Ese es el empoderamiento y el conocimiento de sí mismo. Entonces voy a referirme a 3 factores o 3 trabajos que son el trabajo de la revolución de la conciencia. El primer trabajo, no va a ser el primero, porque realmente el primero es morir. El primer trabajo es el trabajo que es el fin de todo, es servir a los demás. Entregar mi vida al servicio de los demás. O sea, entregar la totalidad de mi tiempo a que los demás puedan progresar. Sin esperar nada a cambio, sin intercambio de dinero, sin ni siquiera esperar que el otro lo haga. Porque estaría violándole la libertad al desarrollo del otro. Sino siendo como un sol. ¿Sí? Un sol brilla todo el día y el que lo usó y el que no lo usó, pero brilló. Y ese servir es un dar y tiene que ver con el amor. Hay otro proceso que necesariamente es el que va a detonar todo y es el morir, porque cuando uno se pone a preguntarse, ¿pero por qué todos nos servimos a los demás? Hay una constatación interior y es que uno es totalmente egoísta, porque uno se está atendiendo solo a sí mismo. Yo necesito resolver mis cosas y no me toque, estos son los míos, estos que están en este círculo son los míos. En el trabajo somos estos y ustedes son los otros. En el grupo político somos este otro grupo y los demás son los demás, ¿no? En la frontera es este país, o sea, nosotros hasta aquí somos españoles, colombianos, chilenos, y de ahí para allá vienen los demás. Todo es divisionismo, todo. Cada enseñanza, cada saber genera división, porque ahora yo sé. Entonces todo es, constatar que uno es totalmente egoísta es un asunto íntimo, pero cuando uno lo constata, entonces dice, bueno, ¿qué hago? Es necesario que muera dentro de uno algo. Ese trabajo de morir es que hay que coger cada uno de estos muñequitos y hacerle un proceso para que su esencia se libere, porque el espíritu está atrapado dentro de cada uno de estos muñequitos, porque este muñequito en sí es sustancia y tiene al creador. Las leyes están impresas en cada muñequito, cada idea, cada emoción, cada ilusión, cada miedo, cada fantasía, hay un potencial muy gordo. Entonces voy a, por ejemplo, coger uno fácil que es el yo mentirosito. Un pedazo de uno miente
para allí porque llegué tarde, o miente porque se me olvidó tal cosa, o dice mentiritas, ¿no? ¿Qué pasa si ese yo muriera? Y yo le pregunto a Janet, Janet, ¿qué pasó con ese trabajo? Es que no habría otra opción que saliera lo que es. Solo podría decir la verdad, porque ya no existe la mentira. Es que no hay de otra. Y si una persona, por ejemplo, es adúltera, ¿sí? Entonces tiene su novia y además otra amiga y además su esposa, por ejemplo. Si esa persona elimina de su vida esa cambiadera de pareja, ¿qué va a quedar? Va a quedar no hacer eso. Su comportamiento tendría que ser en un sentido. Entonces tiene que morir algo dentro de uno y eso está atrapado dentro de cada uno de nosotros. Si yo mato el cotilleo, ¿qué pasa? Entonces, pues, yo ya no voy a tomar café en ese tiempo, yo no voy a quedar allí y resulta que empiezo a perder a mis amigos. Ya mis amigos ya no me llaman porque yo no vivo cotillando. ¿Y qué pasa? Que se va liberando tiempo. Tiempo. Porque el tiempo, uno básicamente es la suma de unos tiempos, de unos presentes que se los está tragando Matrix. Cuando uno empieza a liberar cada uno de estos, se libera el tiempo. Y el tiempo es necesario para servir a los demás. Porque uno no sirve a los demás porque no tengo tiempo. O sea, cuando uno deja de servirse a sí mismo, abre la posibilidad de servir a los demás. Entonces ese morir se va a enseñar, se entrega en la enseñanza y es un proceso muy, o sea, hermoso. Debe ser con algo que voy a llamar amor, ¿sí? No es una violencia, no sirve despreciarse a sí mismo, no sirve tratarse mal, no sirve odiarse, porque el ego, que esto es lo que este paquete es el ego. Y el ego se va disolviendo pedacito por pedacito, no de golpe todo esto, no. Porque es que se perdería el chiste de la vida. El chiste de la vida es tener eso que yo soy, descubrirme, aceptar eso que yo soy y empezar un proceso de autotransformación. Entonces ese proceso de morir se va a explicar. Y hay otro que normalmente entra en reversa dentro de las personas. La mente humana no está preparada sinceramente para esto que voy a decir. Pero dentro de este laboratorio divino que es el cuerpo, el alma y el espíritu, hay unos mecanismos que han sido secretos. De esa manera lo voy a decir secreto, han sido ocultados por un lado, pero es que su propia naturaleza de esto que voy a hablar hace que sea casi imposible de digerir. Resulta que el cuerpo físico, el alma y el espíritu son unos templos y son unas fábricas. Voy a referirme en esos términos. Son fábricas. Cada uno de nosotros es una fábrica de algo. Le entra algo y le sale algo. Como una fábrica. ¿Qué le entra a un humano? Compartamos algo. Díganme, ¿qué le entra a un humano? Información. Listo. Creencias. Información. Lo mismo. ¿Qué más? Emociones. ¿Emociones que le entran? No sale más bien de lo que. Yo creo que más bien salen, porque la emoción está por dentro. Está por dentro. Vamos a poner acá. Porque lo que entra es información. La información provoca una emoción. La emoción me llevaría a un hacer. ¿Sí? A un hacer. Está por dentro. Ok, ¿qué más entra? Por los 5 sentidos entra información. Todos los escuchares, veres, oleres, tal, y el tacto son información. Y uno está comiendo información todo el día. ¿Qué más entra dentro del cuerpo? ¿Mm? No entra. Es. No es el presente. Pero no, voy a repartirlo así. Dentro del organismo físico, que es más sencillo, entonces entra comida. Comida física. Aire. Estas son las 3 cosas con las cuales se alimenta. La comida y el aire, en cierto nivel, operan solo el estuche. La información se la va a comer el alma. El espíritu, sinceramente, en este momento no tiene cómo comer. No hay cómo comer. Porque está pleno el espíritu, no se puede cambiar su estado.
se puede expandir dentro de uno. O sea, la luz se expande dentro de la oscuridad. Se necesita oscuridad para que se expanda la luz. Si todo fuera luz, no habría expansión de la luz. Y eso es lo bonito de esto, ¿no? O sea, hay oscuridad dentro de uno. Genial. Puedo llevar la luz a cada uno de los espacios interiores que hay dentro de mí. El morir es el comer del espíritu. Esa es una ley desconocida por la mente. O sea, la conciencia, el estado de conciencia que yo tengo se expande y se va a comer ese ego, esos yoes. Pero eso es otro proceso de lo más alto. Por ahora, el tercer factor que les voy a hablar del nacer tiene que ver con algo muy particular, y es que cuando esta máquina es expuesta a que ingrese cierto tipo de comida, el aire es más normal, alimento, y cuando esta información entra y es procesada solo de cierta manera, es posible que esa información se vuelva una sustancia de otro nivel y esté lista para un proceso que voy a llamar transmutación o transformación. Y esto es muy raro, sinceramente, pero se los voy a explicar así. Cuando viene, por ejemplo, Janet, yo voy y le oprimo el botón a Janet de que está súper guapa. Cuando yo le oprimo ese botón, la vanidad de Janet se engorda y el orgullo, y se siente wow. Entonces ahí no hay una transformación, se está engordando ese paquete. Pero cuando Janet recibe información, oye, qué guapa estás, y ella dice, espera, ¿guapo qué? ¿Es que me está juzgando el estuche? ¿Y es que todo lo que usted ve es el estuche? Pues no, venga. Ahora, ¿qué siento por dentro? Janet dice, ¿me movió algo? Uy, sí. Sí, me sentí guapa. Me lo creí. Descubrió algo de sí misma. Si es capaz de impedir comerse eso, entonces no le está dando comer al ego y está partiendo esa información. No se la va a comer como Janet la guapa por enésima vez. Ya no, sino hay una forma de ser dentro de mí que se cree guapa. ¿Cuánta importancia le doy al estuche yo? Ah, bueno, ahí está. Ese debe morir. La importancia del estuche debe morir. Ya, entonces el estuche donde vivo, no tiene sentido calificarlo de bonito, guapo o feo. Es un estuche. La naturaleza del estuche ya es divina para comenzar. Cualquier calificación que yo haga del estuche divino está bastante lejos de la realidad. Solo es una calificación subjetiva. Conclusión, ¿sabe qué pasa? Que preparé esa información, la volví algo muy valioso, que es una materia prima en un estado de alistamiento. La procesé. Ahí sí hubo una digestión de la información. Es un proceso digestivo en donde yo cogí, como dijo Hermes, separa lo sutil de lo grosero. ¿Se han leído de la tabla esmeralda? La tabla esmeralda de Hermes Trismegisto dice, en una de sus 7 leyes de la tabla esmeralda, dice, profundamente viejo, mire cuánto tiempo, dice, tendrás que separar lo sutil de lo grosero. Coja de todo ese pocotón de información que se come, ¿cuál es la esencia? Esa esencia le va a servir para que incremente su nivel de ser. Es un proceso de transformación continuo, de instante en instante. Cuando se llega a que se esté dando el proceso de muerte, esto que estoy describiendo de la transformación es el proceso de muerte, pero para poder nacer es necesario entonces que se dé el proceso de muerte. O sea, yo tengo que morir para que se pueda nacer. ¿Y cuál es ese nacer? Es cuando ese nacer se da de una forma similar a cuando en el vientre materno se está desarrollando un cuerpo. ¿Han visto? Un cuerpecito de un feto dentro de un vientre materno. La mamá, eso que llamamos la mamá y el papá, concibieron como hayan concebido, pero de ahí en adelante no toman, o sea, ninguno, ni una célula.
pero ni una célula, ni una pestaña, ni nada. Todo hay una inteligencia divina que voy a llamar la madre naturaleza o madre divina que se encarga de hacer ese proceso. Asimismo, cuando se une un hombre y una mujer quitando la clasificación de positivo y negativo, de bueno o malo, sino dos polos opuestos, es la santa unión de él y ella. Esto es una ceremonia divina. Cuando se unen sexualmente estas dos partes en el sexo con una práctica especial, va a resultar que cada de estas partículas del alma van a estar expuestas a una incidencia energética especial y vas a permitir que se dé técnicamente algo, porque es que esto que estoy hablando es técnico. Yo sé que lo estoy hablando acá con estas palabras, pero esto es un asunto técnico. Es la creación en el alma de unos cuerpos que los llaman en la enseñanza cuerpos existenciales del ser, pero me voy a referir a él como un cuerpo de naturaleza superior donde se pueden alojar todas esas experiencias que ya han sido procesadas, que ya no van a estar dependiendo del tiempo y forman el maestro interior. El maestro interior se funde dentro de uno de forma que ya no va a estar dependiendo de si me dijeron y no me dijeron, y que ya no importa si pierde el estuche, cambia de estuche, pero ya esto queda iluminado. Entonces ese es un proceso sexual que se va a explicar, el proceso del nacimiento. Y esos tres trabajos tienen un orden y unas características que son los que explican la enseñanza. Entonces el amor, ya lo expliqué, ya dije que es el servir. El morir es disolver la mente o en proceso de liberación. Y el nacer, para el nacer habrá que estudiar mucho de los procesos de creación de uno, que es en qué nivel tiene uno el sexo. Que el sexo, la sexualidad, ocupa una parte secreta, hasta sucia, con muchos tabúes. La tenemos en una región de la mente que relacionarla con la divinidad es casi que un sacrilegio para la mente, ¿no? Es una opinión de la mente, pero no habría un desarrollo integral, un incremento de conciencia sin incluir todas las etapas, todas las áreas del ser, incluyendo la sexualidad en pareja. Bueno, esos tres factores se entregan, y la enseñanza en este momento, como la compartimos, está en 50 temas distintos. Lo que hago es, tengo un aula virtual donde 2 veces por semana entrego una de las lecciones. Las lecciones todas están en el website que les compartí en la invitación. Ahí está el libro. El libro tiene 50 lecciones en su etapa inicial. Hay otras 25 lecciones en otra etapa, que son, sinceramente, esas otras 25 lecciones son para los que ya empezaron a morir. Para una persona que ya empezó a gestionar dentro de sí mismo la transformación de su ser, porque la primera invitación que yo le hago a una persona que está con estas posibilidades es que se conecte con su propio ser, porque la orientación divina para este trabajo la hace el ser interior de cada uno, y es una absoluta pasada, porque esto pueden calificarlo de loco, pero es que nuestro ser interior profundo, que es Dios, a cada persona le va a generar un canal de comunicación para decirle lo que uno tenga que preguntarle. De no ser por eso, yo no estaría, o este cuerpo, porque yo no estoy acá totalmente, pero este cuerpecito no estaría acá en España, porque he sido orientado interiormente. Y justo esta conferencia, venir a Bilbao, porque vivimos en A Coruña, nuestros cuerpos viven en A Coruña, venir a Bilbao, hacer esta convocatoria fue una orientación interior. Y pasaron unas cosas que uno, si las cuento, es como, este tío está flipando, está raro, porque de verdad que a mí me pasaron de unas cosas y resulté acá y ya, no sé, porque es que uno no sabe lo que está haciendo, ¿sí? Porque como uno está tan dormido, pero cuando uno se pone a disposición y le dice, bueno, ser, ¿qué hay que hacer y a dónde es que hay que hacerlo? Pues a España, pues vamos a España. Dije organizar las cosas en Colombia, en Panamá, una cosa a otra y ya. Y llegué acá, bueno, ser, ¿qué hay que hacer? Bueno, trabajar solo dentro de mí mismo, pues hágale. Cuando, ¡frum!, ¿qué hay que hacer? Allá. Sí, señor. Es como el oráculo en Matrix. El oráculo le dice a Morfeo de Neo. ¿Y qué hace? Todo lo que hace Morfeo por ir a hacer lo que sea para que uno que pueda despertar se conecte con su ser y descubra el poder que tiene dentro de sí mismo. Y eso es básicamente lo que estoy haciendo.
Hay algunos de acá que pueden tener una propensión a reconectarse, porque es una reconexión, y desarrollar al ser. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para seguir sirviendo, porque es que no hay de otra más. Solo se genera luz interior para seguir dando, compartiendo. Entonces esa enseñanza se da en 50 lecciones, está haciendo por internet. ¿Por qué? Porque por la distancia, por logística, y en ese módulo que ahí está, se entrega la lección, vienen sus prácticas, sus tal, y cada persona hace su trabajo. No hay matrículas, no hay diplomas, carnets, no hay maestro, porque es que la enseñanza no cabe un maestro. Bueno, a ver, sí lo ha habido, ¿sí? Cuando sale y se vuelve y se hunde, se generan unos movimientos, pero en la enseñanza como me la dieron, a mí me la dieron así, y es: empodere a su propio ser. Cada vez que usted se pone a idolatrar a un maestro o a un tercero, usted está desconociendo su propio ser interior. Y el que no se suelta de todo, no descubre la fe. Que la fe es agarrarse del ser interior profundo. Y eso ya me pasó, y esas son una de las experiencias que me pasó. Sí, en cierto día empezaron a salirme unos granos en el cuerpo, así, unos brotes así, con unas sustancias blancas que salían, y bueno, yo ya estaba trabajando sobre mí. Entonces yo dije, no me voy a tomar un medicamento. Ojo, no vayan a hacer esto. No vayan a hacer esto, pues, sinceramente, porque no puedo asumir la responsabilidad que lo hagan. Pero en mi proceso en el que yo estaba, yo dije, no, yo no voy a aliviarme un grado el dolor que estoy sintiendo. No podía ni caminar, y me lo dejé y dije, bueno, ser mamá, porque hablo con Dios Madre y Dios Padre dentro de mí. Bueno, mamá, ayúdame. Papá, dime qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando y tal. Bueno, pasan 2 días, nada. Bueno, al tercer día entonces aparezco en astral, y de aquí de la derecha me están colgando 5 pares de testículos. De un grano me estaban colgando 5 pares de testículos. Entonces, bueno, vuelvo, ya comprendí claramente que esos granos eran unos cobros de karmas por delitos sexuales. Está bien. Claramente he tenido esta personalidad, he vivido unas experiencias sexuales que no se las voy a exponer ahora. Pero, listo. Llego y listo, bueno, listo, se debe. Ok, se debe ese dolor. Bueno, pero aún así no voy a derrodir. Entonces le digo, bueno, mamá, yo voy a trabajar y voy a diluir esas formas de la lujuria, ¿sí? Del deseo, de las tal, y lo trabajo, y un día entonces aparezco. Y mi padre interior me llevaba en un carro blanco con mi madre, en astral, y me llevaban. Yo miraba por lado y lado, y las plantas brotaban así de colores como Matrix, como regenerándose. Yo, bueno, pues como uno no tiene voluntad en astral todavía. Entonces me iba llevando, y yo, bueno, y paró, mi papá paró, mi mamá me bajó de la mano, venga. Y entonces llegué a un lugar que se llama el Templo de Alden, que yo no sabía. Y entonces me para junto al borde, no me deja entrar, había una plazoleta redonda gigante y unos edificios, y me para ahí y me hace dar un paso. Ahí solo máximo me dejó parar ahí en el Templo de Alden, y sentí una regeneración en mi cuerpo. Ya, pero yo sabía que no tenía derecho ni siquiera a entrar. O sea, yo no podía ni siquiera entrar, solo podía pararme ahí. Yo, bueno, volví al siguiente día y bueno, mi mamá me llevó al templo. Bueno, desde ese día se empezaron a secar todos los granos. Al tercer día tenía solo unas costras. Se había resuelto el asunto con un pago por estudiar y por servir a los demás. Porque el que sirve a los demás va cogiendo dharma, o sea, va teniendo a favor algo para pagar sus deudas, porque todos tenemos unas deudas, porque todos hemos dormido a los demás. Todos hemos dormido a los demás, y eso es una deuda que uno tiene. Cuando empieza un proceso de llevar el conocimiento a otros, entonces es el proceso invertido, que es llevar el conocimiento para despertar. Bueno, entonces me han pasado varias cosas de esas de constatación que han sido las que me detonaron algo que ahora llamo fe. Ahora entiendo lo que es la fe, porque la fe no es creer en Dios, la fe es la absoluta seguridad de algo. Entonces todos los procesos de salud del cuerpo físico, yo ya sé que es que los negocios con la madre interior, con la madre naturaleza, que tiene todos los mecanismos divinos para sanar o para enfermar, que la mamá es la que lo enferma a uno, curiosamente, sin maldad, lo enferma a uno para que uno se acuerde.
Para ver si caen cuenta, es como una bofetada. De transferencia. La madre te Como que administra esos procesos de dolor, porque la madre también interiormente es ley, y la ley hay deudas que hay que pagar. Lo que pasa es que nosotros, digamos, la mente está acostumbrada a huir del dolor, a calificar del dolor malo y tal, y huimos del dolor, pero tarde o temprano vienen los procesos porque son naturales, y comprenderlos y saberlos llevar es parte de la sabiduría del vivir. Porque sí o sí van a vivir, van a venir, ¿sí? Viene una enfermedad, se muere un ser querido, viene una quiebra, viene una crisis, es más, eso es de lo más enriquecedor, de verdad. Lo más enriquecedor que le pueda pasar a una persona es crisis. Porque eso de vivir bien no genera evolución, no genera, transformación. No es real tampoco. El que no, es vivir bien con su coche, su trabajo, cada mes le llega la platica, distribuirla. Ese estado de confort no produce dioses, no produce maestros. Lo que produce maestros es la crisis, el dolor, los obstáculos, las dificultades. Y bueno, eso era, amigos. Si tienen alguna inquietud de la enseñanza, no la expliqué, pero digamos, no expliqué en gordo la enseñanza. Esto tenía como fin sensibilizarnos frente al interés. Los 3 factores son la síntesis en los que se basa el trabajo. Hay que llegar a hacer 24 horas cada tarea, menos del nacer. O sea, 24 horas de servicio por los demás y 24 horas de morir. Y el nacer se da cuando es. Eso es otra cosa que se explica. Entonces me gustaría que si tienen en este momento cualquier inquietud, pregunta, duda, bienvenido a que me la hagan. Bueno, yo no tengo una inquietud como tal ni una duda porque realmente es como he tenido un flashback de lo que nosotros aprendemos y aquí nos lo has enseñado y me estás enseñando una cosa que es muy importante para nosotros. Primero te explico de dónde vengo yo vengo de Cuba. Nosotros allá tenemos por cultura, como aquí está la charapata, como aquí están las bancongadas, como aquí tienen todas sus culturas en Bilbao, pues en Coruña tienen la suya. Nosotros tenemos la nuestra, Sí. que es una mezcla de taíno, de los indios que fueron de los mayas, incas, hopi, que iban con canoas, se metían en el Caribe, luego vinieron los africanos, luego vinieron los norteamericanos, la iglesia católica, todo estuvo ahí y de ahí se formó como un ajiaco, le llamamos nosotros, que es lo que llamamos cultura. Sí. O sea, nuestra cultura por mucho tiempo estuvo Influenciada. dormida, estuvo en un plano de conservación, Okay. porque era lo que hacía falta. O sea, teníamos que conservar porque en ese tiempo no se podía liberar este tipo de conocimiento. Y ahora, como está todo esto y con la física cuántica, con la epigenética, viene la ciencia, viene como esta última revolución de pensar, ¿no? Nos da como una ventana para entrar, para decir, bueno, aquí estamos, todo está, no se ha perdido. Y lo que me has hecho ahora mismo es enseñarme una forma muy práctica, muy occidental, de enseñar este conocimiento que es de sí mismo. O sea, las experiencias incluso que me has dicho, forma parte de nuestra geometría. Genial. Podemos dar sin problema. Genial. O sea, muchas gracias. Al servicio. Si tienen cualquier inquietud del curso, de la mecánica, lo que sea, bienvenido. Y si no, quedan invitados. Está en el website el link para acceder los martes y jueves a las 21. Simplemente entran. Ahí hay unos links. Aquí no hay que poner usuario. Hay que poner usuario, no contraseña. Es 40 minutos a 1 hora. Se entrega. El texto está gratuito ahí expuesto si quieren obtenerlo. Pero lo que se hace es que un instructor que está más o menos en el camino, pues puede dar una orientación de ese camino, porque sinceramente y profundamente, si una persona quiere orientar a otra, por lo menos debe estar en el camino. ¿Sí? O sea, el que ya está dando unos pasitos, ¿sí? Para dar este paso, bueno, cometí ciertos errores y tal, pero bueno, y este paso, entonces le puedo decir, venga, este paso así, hágale. Entonces más o menos así funciona, porque es parte además de la ley que la enseñanza debe transmitirse de persona a persona, es parte del proceso. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, amigos. Otra cosa que me gustaría también decir, Sí. nosotros hacemos trabajo terapéutico
y hace mucha falta que la gente te haga caso. Hace mucha falta. Realmente en este momento donde estamos viviendo, hace mucha falta, se evitarían muchos dolores. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces le damos mucha importancia a esto que dice que es iPhone, que es importante, pero al final esto un día se cae, se rompe y se acabó el iPhone. Entonces muchas veces le damos más importancia a estas cosas materiales que realmente en generar un mundo mejor para que nuestros hijos disfruten, en generar una sonrisa en nuestra madre, en que nuestra madre se sienta, coño, mira, mi hijo sirvió para algo. Entonces es muy importante, te digo, este consejo no es para ti porque tú ya habrás pasado por tu tormenta, ¿no? Pero por lo general, al que todavía está en las tormentas, como nosotros, como todos nosotros, como todos, nos hace mucha falta siempre tener como encontrar algo que nos diga, oye, sí, yo no te defraudo, yo estoy aquí. Algo que tú sepas que lo que es del lado de allá, lo que no podemos ver con estos ojos, pero que nos responda y nos diga, mira, sí, estoy aquí. Estoy sentado acá y justo no estamos. Ahora que tú dices, cuando estudiaba este instante, es necesario confiar en alguien interiormente y exteriormente en este camino. O sea, es necesario, y esto es muy difícil, pero yo debo confiar en alguien exterior, o sea, en otra persona, un poco, con respecto al camino interior, un poco. Pero sobre todo yo debo confiar en algo dentro de mí mismo que es el propio ser interior de uno. Y esto también es difícil, es muy loco porque es que llegar a decir, bueno, yo le voy a preguntar a mi ser tal cosa. A veces van a pasar un año en la respuesta, a veces inmediatamente. Me ha pasado que yo voy a hacer una pregunta y antes de hacer la pregunta llega la respuesta. O sea, ya sabía lo que iba a preguntar. Y yo voy a formular la pregunta en la mente y ahí está la respuesta. Bueno, llevo entrenando varios meses el proceso como de entregar la mente. Es una cosa ahí rara, pero bueno, es disolver todos estos yoes, todo este ego que ocupa la mente y hacerlo a un lado, entregarlo en un proceso de meditación para que lo que uno pregunta se vuelva una imagen, pero que baja, digamos que baja. El ser le entrega a uno una imagen con una información. Y esa información es la respuesta a preguntas. Ese es el confiar en el ser. Pero ¿qué pasa? Que se necesita un lenguaje. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros anotamos todos los días nuestros sueños? Todos los días el ser nos está hablando. Todos los días. Porque todos los sueños son un vistazo a nuestro mundo interior. Hagamos de cuenta que todos los sueños son como si le pusieran a uno camaritas en todos estos muñequitos de uno, dentro de uno. Todas las noches. Y si uno no entiende el lenguaje en el que le están hablando, ¿cómo va a poder entender? ¿Cómo va a poder volver eso información útil para el proceso? ¿No? Se necesita un lenguaje. Entonces incluso en las conferencias, una de las conferencias es cómo es ese lenguaje de los sueños para que uno llegue a entender por qué se sueña en un barco, por qué se sueña en un avión, por qué se sueña cayéndose de espalda, por qué se sueña que había lluvia. ¿Por qué se sueña esto? ¿Por qué tiene estas experiencias? ¿Por qué se vio con la mamá? ¿Por qué el papá la estaba regañando? ¿Por qué? Todo eso tiene un significado. Y ese es el confiar, ese es empezar a generar un canal de comunicación con nuestro ser, que es el que nos va a llevar de la manita, porque es que nosotros somos como unos niños, hablando, digamos, interiormente, nosotros ni siquiera hemos nacido, somos unos bebés espiritualmente. Y por eso es tan importante generar un canal de comunicación con nuestra madre interior y el padre interior. Es así como les estoy hablando. O sea, uno le dice a la mamá en sus términos, bueno, mamá, esto y esto, porque la mamá uno va a conocer que tiene unas responsabilidades dentro de uno, y el padre interior tiene unas responsabilidades dentro de uno. Cuando uno empieza a conocer eso y pasa ese tipo de constataciones de la salud, de pagos de un karma, de que le abonan a uno dharma. Sí, por ejemplo, hace unos días hicimos una actividad y aparezco entonces y me habían dado unas monedas. O sea, me habían dado unas monedas. Y mi papá me decía, bueno, vaya al banco allá y deposite. Y yo iba allá al banco y depositaba. Porque cuando uno hace por los demás, el ser de la otra persona le da a uno una monedita. En otro nivel. Es una monedita. Y esa monedita sirve para que uno tenga más fuerza, porque esa monedita es una potencia para hacer.
a hacer. Bueno chicos, pues les agradezco y los animo a que se conozcan a sí mismos. Estaré ahí dispuesto, tienen mi WhatsApp, cualquier inquietud. Si nos vemos en el curso, bien, y si no, también. Porque nada puede salir mal.